Every breath you take, every move you make, Mejor te cuento. every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todos ustedes? Hoy es un día de sol estupendo, estoy muy bien acompañada, que no les pienso decir por quién. Vamos a hacer los parroquiales de costumbre, habituales, que en esta oportunidad tienen como un tema central. Leo, te veo que estás mucho mejor de tu gripe, cosa que me alegra profundamente. Bueno, vamos a pasar un poquito a las imágenes, porque esto es de lo que les quiero hablar, que fue la cena anual o la comida anual del Museo Nacional de Bellas Artes, organizada por los amigos y dedicada al antiguo Egipto. Esto tiene que ver con una muestra que está organizando el museo con curaduría de Sergio Baur y de José Emilio Burucúa, que va a ser, creo que a fin de año, en noviembre, que tiene que ver, y a mí me parece súper esto, con cierta cosa, con cierta fantasía que el argentino tomó muy, muy al pie de la letra de la fascinación por Egipto, que por supuesto no es solamente nuestra. Los investigadores británicos no solamente se fascinaron, sino que se llevaron todo. Pero esto, en la noche que fue el lunes, quedó demostrado no solamente por la presencia de 460 personas que pagaron, no tengo idea cuánto, pero se me ocurre que bastante, para estar en la comida, sino por las vestimentas. Veamos más, Leo. Bueno, esta es Gloria César, que Gloria César, para los que no saben, es una gran ambientadora, se ocupó de la mise en scène, o sea, poner la cosa con un tono egipcio, y la verdad que lo hizo de maravilla, probablemente con un equipo de gente, pero lo que yo vi esa noche me pareció sorprendente, a la altura de cualquier museo del mundo. Creo que el Bellas Artes, fundado en el año 1895, me parece que abrió en el 1896, por Eduardo Schiaffino, o sea que está celebrando 130 años. Eduardo Schiaffino era crítico y era artista. Hay en el Museo de Bellas Artes lindas obras de Schiaffino. Y esta celebración conmemoraba, por un lado, los 130 años, por otro lado, juntar plata para la asociación de amigos que preside Julio Crivelli, y que la verdad debo decirles, conozco los amigos desde que empezaron con Nelly Blaquier, Nelia Rita Blaquier hace 1000 años, y hay que decir que, haciendo honor a Nelly, recordándola, ella alguna vez me dijo, este Julio Crivelli, que es el presidente de la asociación actual, el actual presidente, alguna vez Nelly me dijo, mirá, Alicia, nosotros compramos cosas, ayudamos al museo, hasta en el papel higiénico de los baños. Y la verdad que me encantó, porque yo creo que la función de una asociación de amigos en un país con presupuestos culturales magros, como es el nuestro, resulta fundamental y permite grandes pasos. O sea, yo creo que el museo va a entrar ahora en una obra de renovación, se va a hacer una nueva sala, tengo entendido que la va a pagar Ruemers, va a tener 800 metros, se va a rehabilitar la terraza, se va a privilegiar un poco el patio de esculturas que está abajo, y realmente creo que sigue siendo una institución que colabora, participa y tiene muchos aliados estratégicos. Esa noche, mis queridos oyentes, acá el Mejor Te Cuento de Radio Cultura, nos dieron este librito de mano que estaba en la mesa, que yo les digo que es una joya, tiene fotos, tiene imágenes, tiene una descripción de lo que va a ser la muestra de egiptología y egiptofilia, porque es la amistad nuestra con Egipto, que en realidad tiene su eje central en los González Garaño. Los González Garaño, el petizo González Garaño, como le decían, y Marieta Ayerza, su mujer, hicieron un viaje a Egipto en el año 1926 y fueron desde el Cairo hasta Abu Simbel.
recorriendo todas esas maravillas de Luxor. Poco después se descubrió la tumba de Tutankamón. O sea, ellos trajeron fotos y esto quedó en los archivos, y es acá donde han buceado Baur y Burukua para armar lo que creo que es un testimonio fantástico de la relación de los coleccionistas y de los argentinos con Egipto. Veamos alguna otra imagen, Leo. Esa ya la vimos, pasamos a la próxima. Bueno, estos son dos genios que se taparon la cara cuando le fui a sacar la foto, pero no sé dónde sacaron esas máscaras, porque eran bestiales. Y acá quiero hacer una aclaración porque me encantó. Participó muchísimo el Teatro Colón, ese lugar que se llama Colón Fábrica, que tiene los vestuarios, las escenografías de las grandes óperas, y prestaron muchísimas cosas. Así que quiero saludar a Gerardo Grieco, que es el director del Teatro Colón, porque realmente creo que la ayuda fue extraordinaria. Solamente para decirles que la Asociación de Amigos tiene 13.500 socios y que es un lugar donde realmente convergen todo tipo de gente y que ayudan de manera constante. No les voy a dar la lista de los nombres porque suena como muy cholulo, pero la verdad que el apoyo que se le da al museo es incondicional y ha permitido, lo que yo siempre digo, que el Museo Nacional de Bellas Artes tenga prácticamente lo que considero la mejor colección de arte europeo de América del Sur. Solamente si sumamos la colección Hirsch, la colección Santa Marina, veamos en arte rioplatense la colección de María Luisa Bember, veamos en lo que es una colección del siglo XIX, muy armada sobre la estética de ese momento, con todos los cuadritos amontonados del piso al techo, que es la colección Guerrico, que está colgada porque es una donación con cargo, o sea, quiere decir que hay que exhibirla. Esta es una vista, si no me equivoco, este es un colaborador de Gloria César, un tipo genial, que en este momento está hablando por el celular con esa máscara y esa facha que me parece notable, y al fondo las mesas, y la verdad que estuvo fantástico, se bailó, se cantó, se comió, se bebió, bueno, fue una gran fiesta, muy agradable, muy centrada en el arte. Hay un momento que hay un cuestionario, se hacen preguntas, se dan premios y se responde sobre la colección del museo, sobre las obras del museo. No sé si hay alguna otra imagen. Las mesas, yo entré antes que entrara nadie, así que puedo sacarlo vacío, pero esto después se llenó a full. Y estas imágenes tan pregnantes, tan egipcias, tan divinas, que crearon el clima, por el que quiero felicitar también al director del museo, Andrés Duprat, que por supuesto habló y dijo unas cosas muy interesantes, muy comprometido con el museo. Es un puntal en todo lo que se está haciendo. El museo se abrió mucho al arte contemporáneo, se abrió mucho a las muestras temporarias, porque yo les digo, como una especie de conocedora, seguidora de los museos, que las muestras temporarias son la sal de la vida. Porque si los museos solamente tuvieran la colección permanente, voy una vez, 2 veces, 3 veces, 4 y no voy más. Pero la muestra temporaria es el gran gancho. Todas estas imágenes egipcias lindísimas proceden en su mayoría de las escenografías del Colón, así que nuevamente gracias al teatro y gracias a todos los que contribuyeron, porque esto seguramente también debe mencionarse a lo que fueron los outfits, o sea, la vestimenta de la gente, que fue una cosa absolutamente increíble, con un esmero, con unas ganas, con la idea de que también, aunque parezca frívolo, yo creo que no lo es, esto también es cultura, esto también habla de lo que nosotros somos, y esto también habla de un país que vive entre dos mundos, tratando de buscar esta identidad cultural que va de lo contemporáneo al siglo XIX, atravesando toda nuestra historia, a también situaciones difíciles como las que estamos viviendo, que no las podemos negar, sino que al contrario, estamos muy presentes y también nos preocupa muchísimo. Si se acabaron las imágenes, arrancamos con nuestro invitado y le damos cámara para presentarlo. Él es Maxi Thomas,
o Maximiliano Tomás en el sentido completo. ¿Qué tal, Maxi? Me encanta, Alicia. Gracias por la invitación y gracias por llamarme por mi nombre completo. ¿A vos qué te gusta, pocas veces Maxi lo o hacen. Maximiliano? No, a mí me encanta Maximiliano. Maximiliano es brutal, Sí, ¿no? creo que es un nombre... Es un nombre de emperador. Exactamente. Mis padres cometieron el absoluto desatino de nombrar a sus 3 hijos con nombre emperador. Se ve que tenían expectativas que después todos defraudamos, Bueno, ¿no? pero por lo menos le quedó el nombre. Octavio, Constantino y Maximiliano. Ah, mirá qué bien. Sí, le Qué cae el bien. 70 y 80, o sea, cuando... Vos naciste en el 85. Yo nací en el 75. Ah, 75. No eran nombres tan comunes, digamos, ¿no? Mucho Claro. menos Octavio y Constantino. ¿Y ellos eran amantes de la cultura romana, No, de la antigüedad clásica? Que solo querían meterle un poco de presión al destino de sus vástagos, nada más. Querían ponerlos en una posición importante. Sí, rarísimo, rarísimo. Qué bueno. Dos tipos que querían dedicarse al teatro y después terminaron dedicándose a profesiones liberales como la abogacía, pero se ve que tenían ese... O sea, ustedes son 3 varones. Somos 3 varones y una mujer que se llama Julieta, que obviamente se lo pusieron por la obra de Shakespeare, ¿no? Qué bien, me parece fantástico. O sea, gente que tenía aspiraciones, Tenía aspiraciones. por lo menos culturales seguras. Tenía aspiraciones culturales. Y en tu sí. caso no los has defraudado. No lo sé. Porque Maxi está ocupando ahora un lugar que para mi modo de ver es importantísimo, que es el de director del Centro Cultural Recoleta. Así es. ¿Asumiste el año pasado? Asumí el 1 de enero del 2024, exacto. Llevamos 1 año y medio de gestión. Y creo que esto lo digo con total certeza, porque además de querer muchísimo el Centro Recoleta, estuve el domingo y le decía a Maxi a la entrada acá al estudio de Radio Cultura que el domingo estuve con una amiga recorriendo y me fascinó porque lo encontré al Recoleta vivo, con ganas, con mucha gente, con un montón de público, que yo creo, y acá va la pregunta también para vos, que una de las características del Recoleta es un público muy transversal. Totalmente. Abarca todo tipo de origen, ideología, sentimiento, relación con la Edades. cultura, edades, orígenes, ¿no? Exacto, segmentos socioculturales. Sí, es un... Vos venías hablando del Museo Nacional de Bellas Artes. Le mando un saludo al amigo Andrés Grimikov, de la Asociación de Amigos. Ah, Andrés Grimikov es clave, que no lo nombré. Exacto, Merece, porque trabajó mucho en Recoleta. Que también trabajó en Recoleta, que me dijo que me iba a invitar a la cena y se olvidó, se ve. Qué no me bárbaro. llegó la invitación, así que le hacemos el reclamo a posteriori. Me perdí la oportunidad de disfrazarme con una máscara egipcia. Sí, vos venías hablando del Bellas Artes, que está a 100 metros del Recoleta, Claro. y que forman esa especie de triángulo de las artes con el hoy cerrado Palais de Glace. Demasiado tiempo cerrado. Demasiado tiempo cerrado. Pero bueno, claro, somos casi la contracara de lo que es el Bellas Artes, porque todas nuestras exposiciones son temporales, porque no somos un museo, somos un centro cultural. Claro, eso lo voy a decir a la audiencia. Le voy a aclarar que la diferencia fundamental entre un centro cultural y un museo es que el museo tiene un acervo, o sea, tiene una colección, tiene un patrimonio. Un centro cultural es un centro de exposiciones. O sea, todo lo que se ve es temporal. Exactamente. Y cuando termina, y lo saludo a Mario Tarzano, que acaba de entrar acá a la pecera de la operación técnica. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, o sea que el Centro Cultural no tiene colección. Claro, no tenemos colección, no tenemos condiciones museísticas, nuestras exposiciones son temporales. El Recoleta, particularmente para ser un centro cultural, históricamente desde su fundación, tuvo su columna vertebral sostenida en las artes visuales y también, si se quieren, las artes performáticas o las artes escénicas, pero además, y a diferencia, ya que veníamos hablando de Bellas Artes, tenemos, como vos bien decís, público desde nene de 5 años hasta gente mayor, sobre todo mucha gente joven y adolescente, y sobre todo abarcamos disciplinas que los museos no abarcan. Claro. En general, nosotros tenemos shows de música pop, shows de música clásica, nuestra propia programación de cine, nuestra propia programación de artes escénicas, nuestra propia línea de talleres. O sea, si bien le damos mucha relevancia a las artes visuales, lo cierto es que como director de un centro cultural yo tengo que hacer equilibrio entre todas las disciplinas que nosotros abarcamos y que ofrecemos a nuestro público, que no son solo las artes visuales. Entonces, mirá qué bien esas eso. son las diferencias. Mirá qué bien, porque además una cosa que yo siempre digo, rescato en este momento, es que en la administración anterior, creo que era jefe de gobierno Larreta, el Centro Cultural Recoleta cambió un poco
su fisonomía visual, obviamente porque pintaron la fachada con un montón de intervenciones temporarias que de alguna manera desdibujaban el origen de ese asilo que antes había sido, no me acuerdo qué, pero que terminó... Sí, fue de todo, cuartel militar. Cuartel militar, y que ya vamos a hablar del restauro y la puesta en valor para convertirlo en centro cultural, pero de todas maneras, yo creo que a los que vimos nacer el Recoleta, con la primera dirección que fue la de Osvaldo Gieso, la segunda de Briante. Sí, creo que había estado Adriana Zayega antes, puede ser. No sé, pero O yo me acuerdo antes o de después. Briante y de, Sí. y de Osvaldo. Sí, tuvo grandes directores el Y te Recoleta. digo una cosa, cuando se inauguró el Recoleta, una petita anécdota, me acuerdo que Gieso era un tipo sensacional, porque era un tipo divertido, tenía su centro en San Telmo, ya tenía mucha experiencia en muestras, trataba mucho con artistas, era un hombre del arte. Pero él le aplicó una cosa que no había habido hasta ese momento, que era la idea del vernissage. Totalmente. O sea, vengan y tomamos una copa de vino. Exacto. Y consiguió que las bodegas pusieran el vino y que se hiciera como una reunión en torno del arte y se creara lo que yo llamo la tribu. Y el Recoleta fue el lugar más identitario de esa tribu. Fíjate que el Recoleta está celebrando 45 años. Exacto, 45 años este 2025, así es. Bueno, yo creo que, por lo tanto, es anterior a cosas que ocurrieron acá y que cambiaron un poco la relación del público con las artes en general, que fue Casa Foa, que cumple 40 años, que fue mucho el diseño de interiores, que cambió radicalmente con Casa Foa. Se convirtió en algo que era como un objeto de deseo, y que hasta ese momento, viste, las casas se ponían una vez para siempre. Cuando te regalaban las cosas del casamiento, ponías tu casa y quedaba. Después vino Proa, que también cambió la estética de la contemporaneidad con las muestras que trajo de afuera, desde la Transvanguardia, Mario Merz, Ai Weiwei, bueno, La Araña de Bourgeois, todo lo que se te ocurra, y después vino Malva. Pero en el comienzo está el Recoleta. Sí, yo, si me decís a mí, creo que el Recoleta en el 80, o por lo menos a partir del 80 y más fuertemente a partir desde el 82-83. Claro, con la democracia. Con el regreso a la democracia, pero desde su inauguración, el 2 de diciembre del 80, por lo menos de la inauguración de la primera etapa, fue el lugar donde terminaron confluyendo ciertas fuerzas del arte que tal vez empezaron en el Ditela, en los 60, que se daban en las catacumbas y en los espacios culturales alternativos durante los fines de los 70, y después que convivió desde la oficialidad, desde una institución pública, convivió con espíritus muy afines, creo yo, que podían ser lugares como el paracultural, ¿no? Claro, me parece claro. que el Recoleta tomó esa Exacto. calidad siempre de exhibir lo que se está haciendo, exhibir o darle espacio a lo experimental, por no utilizar una palabra como vanguardia, pero si se quiere, lo experimental. No necesariamente lo joven, lo experimental. Podían ser jóvenes que experimentaban o gente con trayectoria que experimentaba, ¿no? Y después ahí, como vos bien sabés, terminan consolidándose carreras de artistas como Línea Maresca o Luis Felipe Noé o sobre todo León Ferrari, digamos, ¿no? Es el lugar Claro, o sea, yo creo que era una caja de resonancia de lo que sucedía en las artes visuales sobre todo, porque en realidad siempre me pareció eso que te dije antes de que ese público tan amplio, tan abierto, yo, según tengo mis números, es el centro cultural, el lugar de arte más visitado del país. Yo creo que sí. O sea, Creo que no sí. sé ahora en esta nueva era, porque en realidad mis mediciones tienen más que ver con el Recoleta antes de que tuviera ese cambio de fisonomía, que de alguna manera dejó de hacer las muestras, ¿viste? Se convirtió en un lugar distinto. Sí. Ahora sí. lo ha recuperado con vos, ahora tiene Sí. el lugar que tenía en su origen y cumple la función social y sobre todo para las artes en general, Bueno, que debe tener. Con esta gestión, la nueva gestión del ministerio, con Gabriela Ricardes a la cabeza, por lo menos el primer año, el año anterior, vos
advertiste y tuvimos algún intercambio también de Sí. correos y de mensajes a lo largo de este año y medio, vos claramente te diste cuenta que el Recoleta recuperaba un poco esa senda histórica que había tenido con la recuperación de la fachada, histórica, la recuperación de la Exacto. terraza, volver a poner en valor las artes visuales. Bueno, por lo menos entre todos los hitos que logramos en el primer año, lo que hicimos fue duplicar la cantidad de visitantes que había tenido hasta el 2023. Yo no sé, hay un número mágico. 2 millones. No, 1 millón. Pero vos sabés que hoy- sería el número al que... Lo que pasa que no existían las estadísticas muy veraces Claro, en aquella claro. época, pero en algún momento quedó el número de 1 millón de visitantes anuales. Nosotros en el Recoleta estamos en este momento entre los 700 y los 800 bueno, está mil. muy cerca. Es un montón. Pero bueno, me gustaría, antes de dejar mi gestión, volver a rozar ese número un poco mágico, milagroso del millón de Y vos de sabés visitantes que- anuales. Y vos sabés, Maxi, que lo vas a lograr porque hay una cosa que tiene el Recoleta, aparte de la calidad de las muestras, de lo que vamos a hablar luego, Ujú. un poco el esquema, si querés, muy ecléctico, Ujú. porque por decir algo, ahora el fin de semana vi la muestra de las fotos de WordPress, El WordPress Photo, sí. que la verdad que estaba buenísimo, estaba lleno de gente. Ujú. Era muy fuerte porque estaba todo ligado a lo que vivimos, que son guerras y guerras y guerras. Ujú. Guerras, cambio climático, hambruna. Todo sí. era una cosa de un latigazo de dolor en el plexo, ¿viste? Que la Así es. mirabas y decías, no hay una que zafe, ¿viste? Que estamos No, ahí. no hay una que te levante el ánimo. Estamos acá, que la única que vi, que era una chica con unos ojos muy bonitos, resulta que era la campeona que luchaba en contra de la migración. Ujú. Una persona, una militante británica tremenda, viste, así que todo su rol social era muy terrible. Pero bueno, una de las características que me parece que tiene el Recoleta y que yo creo que en este momento la ha captado perfectamente es que el Recoleta es un lugar para estar. Sí, claro. Es un lugar en el que podés ir a quedarte. Totalmente. Y a mí me parece que eso lo he visto en algunos lugares. Te voy a decir, por ejemplo, cuáles. Lo he visto en el Pompidou, Ujú. lo he visto en el Palais de Tokio, en París también. Que no tengo el placer de conocer. Son me lugares falta, donde la sí. gente se va a quedar, porque además, por ejemplo, el Palais de Tokio, que se inauguró en los 2000, está abierto hasta las 12 de la noche. Ujú. O sea que hay mucha gente que entre que termina y se va a su casa, se va al Palais de Tokio, come algo, o se lleva una vianda, o se lleva un algo, y se queda ahí leyendo. Tiene una biblioteca, mejor dicho, una librería Ujú. fabulosa. Bueno, esa es otra de las diferencias entre el museo y el centro cultural que hablábamos al comienzo. Que el Recoleta es un lugar para permanecer. Claro. Es un lugar donde la gente viene a ver las muestras, a ver cine, a escuchar música o a hacer uso de alguno de los 4 patios que tenemos, Ah, bueno, los patios- de la terraza que tenemos, a estudiar y a almorzar todos los días. Nuestro espacio de coworking, que es la sala 2 y 3. Que está apenas muy entrar, buena. que tiene conexión Wi-Fi gratis y climatización. Es un Tiene- lugar donde la gente estudia Para todos que los la días. gente se dé cuenta, tiene Ujú. una línea de mesas Ujú. pegada a la pared, contra la pared, dotada de toda la Conexiones. tecnología necesaria, Ujú. enchufes, Ujú. conexiones, etcétera, para poder usarlo con las computadoras o los teléfonos. Y yo he visto el domingo la gente trabajando ahí. Así es. Toman un café, se quedan en los patios Exacto. son divinos. Hermosos. Y te digo la verdad, no porque estés acá de ninguna manera, Ujú. están cuidados, están muy bien cuidados. Hacemos todo lo posible con el dinero escaso que tenemos, Hay- porque como vos bien decís, vivimos en Argentina. Claro, los Eh, presupuestos son malos, pero esas palmeras que tienen, Ujú. que son centenarias o más que centenarias, Y el patio de los naranjos, Y el el tilo. primero, y el tilo que está floreciendo Está en este floreciendo, momento. chiquitito en el este otro día, momento, sí. en este momento. Qué maravilla, Y qué la maravilla. terraza que tiene ese mirador a la avenida Figueroa Alcorta y al Libertador y al Museo de Bellas Artes. Es un lugar, como vos bien decís, es un lugar para quedarse. Y nosotros tratamos de tener una programación. Nosotros también tenemos un horario muy amplio, Ujú. no hasta las 12 de la noche, pero el año pasado estábamos abiertos hasta las 10. Este año lo redujimos un poquito, pero para abrir también un poco más temprano. Está bien. Entonces ¿Cuál estamos es el desde- horario? Y los fines de semana estamos de las 11 de la mañana hasta las
9 de la noche. Está bárbaro. Eso es un Es decir, es un horario muy largo amplio, pase del día. muy amplio. Y los días de semana de 12 a 9 de la noche. Entonces, si querés venir a permanecer y a disfrutar, podés hacerlo, porque además es gratuito. Claro, es gratuito y te ofrece mucho. Y ahí vamos un poco a lo que es el corazón del Centro Cultural Recoleta, que son sus muestras, Sí. que ofrece un espectro muy amplio, muy variado. Celebro que están como curadores Javier Villa y Carla Barbero, que Así son es, bárbaros, así es. buenísimos los dos. Así es. Las muestras me encantaron, la de la Cronopios me pareció buenísima. Me encantó la obra de Raquel Forner colgada ¿Viste? en el medio. Ujú. Me cortó el aire porque yo creo que Raquel Forner es la primera gran pintora argentina. Ujú. ¿Viste? Que figura, bueno, estaba casada con Bigatti un poco, como pasó con todas estas mujeres casadas con artistas, quedaron un poco en la retranca, Ujú, ¿viste? O sea, ujú. como que los que figuraban más eran ellos. Ujú. Pero esa obra es buenísima, me encantó lo de Liliana Maresca, lo de Greta Stern, lo de Bernie. Ujú. O sea, es algo que realmente conecta con muchos temas nuestros, Sí. muy Es fuertes. Es una obra que también forma parte de este homenaje transversal que le estamos rindiendo a los artistas que fueron fundamentales en la historia del Recoleta por los 45 años. Como Perfecto. vos mencionaste, ¿viste? La tenés a Maresca, lo tenés a Bernie. Vos recordarás que Bernie fue el único artista velado en el Centro Cultural Qué Recoleta. brutal eso, vos sabés que no me acordaba. Qué maravilla. A Bernie lo velan en el Centro Cultural Recoleta. Qué Y bárbaro. fue la única vez que se hizo un velorio en el Centro Cultural Recoleta. Y nada menos que Antonio Que Bernie. en realidad ¿no? Antonio Berni, creo que en eso hay consenso, es el gran pintor argentino del siglo XX. Y ahí tenemos los dos grandes Bernis en el centro de la sala. Claro, que está maravilloso. Que son tremendos, ¿no? Ese cuadro oculto durante más de 40 años. Que era la obra que un poco él se había guardado para él. Sí. Porque también es bastante curioso el caso de Berni, que él se hizo conocido y comercialmente famoso porque ganaba mucho dinero con eso, por sus retratos de chicos con ojos grandes, Ujú. retratos totalmente, si querés, obvios, que no tenían ningún tipo de misterio, bien pintados, por supuesto, pero la obra profunda, grotesca, violenta de Berni es la que guardó para él. Exacto. La que aparece un poco después de su muerte y con toda la revalorización desde la instalación de la difunta Correa que está en lo de Fortabá, Exactamente, sí. hasta todas las obras que hemos visto, Chelsea Hotel, Ujú. viste lo que compró Costantini, bueno, no los cuadros de los 30, que está ahí justamente Manifestaciones de Desocupados, que Ujú. ya tenían ese aire de obra de museo, Ujú. que nacieron un poco con esa estética Totalmente. de museo. Ahora quiero ir un poco a tu caso personal, A mi caso personal. Maximiliano. Hablemos de mi prontuario. Tu prontuario personal dice que vos naciste en el año 75, Ujú. que sos escritor, Ujú. crítico, estudiaste periodismo, Así es. tenés una columna de La Nación, o tenías, no sé si la seguís Sí, teniendo. ahora está interrumpida por mi función pública, pero cuando deje la función seguramente Volverás. volveré. Sí. Bueno, y estás ahora en un centro cultural que tiene un protagonismo muy fuerte con las artes visuales. Sí. Aún cuando, como vos decís, derrama su interés, Ujú. su convocatoria sobre todas las artes. Totalmente, todas las El, disciplinas. el teatro, el cine, Ujú. después estaba Villa al fondo. Exacto, sí. Bueno, o sea, tiene también una buena librería, Ujú. en fin. Pero vos sos un hombre de los libros, Soy un hombre de los libros. por así decir es. algo. Sí, de la lectura y la escritura. Soy un hombre, un amante de la literatura y un periodista que con el correr de los años fue siendo cada vez menos periodista, cada vez un poco más escritor, digamos, ¿no? Y que se gana la vida leyendo profesionalmente como crítico literario. Y bueno, ¿y cómo se siente el periodista Maximiliano Tomás, el escritor Maximiliano Tomás, en un cargo de director de un centro cultural con predominio de artes visuales? Bueno, primero y principal muy honrado, Ujú. pero sin perder nunca de vista que un escritor que yo admiro mucho y que también era
crítico literario y también era crítico de arte, dirigió el Recoleta brevemente durante 2 años, que fue Miguel Briante, ¿no? A principios de los años 90, un gran escritor, el único que podía escribir como Borges sin pasar Vos sabés que sí, ¿no? Me acuerdo que Miguel siempre decía, era un tipo difícil, Sí, bravo. me han dicho. Bravo, Sí, bravo, sí. pero muy, muy inteligente y un escritor estupendo. Y me acuerdo que él siempre tenía una batalla contra el adjetivo Ujú. muy borgiana. Muy borgiana, totalmente. Muy borgiana, ¿viste? Un adjetivo ya dudoso, más de uno Sí. está mal. Y si vas a adjetivar, que sea verdaderamente necesario, como la unánime noche, ¿no? Exacto. Primero me sentí honrado y segundo con muchísima responsabilidad, porque además el Recoleta figura en nuestra vida sentimental y en nuestro imaginario, por lo menos de todos los porteños, porque todo porteño ha ido alguna vez en su vida, si no muchas, al Recoleta. Yo no había sido la excepción, ahí había visto recitales, obras de teatro, grandes muestras. Y después si hay una virtud que tengo, no quiero pecar de modesto, es la de saber armar equipos de trabajo. Eso está bueno. Entonces, si bien soy un hombre que viene de la literatura y que he tenido una formación un poquito también fuerte en lo que es cine y artes escénicas, soy un amateur en las artes visuales, a pesar de disfrutar muchísimo de los museos y de las artes visuales en todas sus denominaciones, ¿no? Desde la grasa pintura hasta las performances. Instalaciones, performance, todo. Sí, exacto. O sea, tengo una relación, no soy un especialista. Bueno, me propuse armar el mejor equipo posible. Y la verdad que creo que lo logré. Eso está bueno. Eso Está bueno, porque esa sala donde leí un texto tuyo que está muy bien, que es donde empieza con lo de Narcisa Hirsch. La sala histórica. Eso, me pareció bárbaro. La sala 1 del Centro Cultural Recoleta, la convertimos al principio de mi gestión. O sea, hubo varios cambios que no los voy a enumerar para no aburrir, pero a mí me parecía un poco absurdo que un espacio como el Recoleta, tan significativo y tan raro, Sí. Desde su propia arquitectura, sí, y su propia disposición espacial, no tuviera una sala, y además un edificio que tiene más de 300 años, no tuviera una sala que te contara qué pasó ahí y por qué esas paredes tienen esos muros y tenés las bovedillas y tenés los techos de esa forma. Uno entra ahí y se sienta dentro de una iglesia y bueno, sí, fue un convento. Bueno, pero eso te lo tiene que explicar alguien, te lo tiene que contar alguien. Entonces, la primera sala ahora en la que entras cuando ingresas por el pasillo central del Centro Cultural Recoleta, la sala 1, se llama la sala histórica, y te contamos primero qué fue ese edificio desde 1700 hasta 1980, y después desde 1980 hasta la actualidad, bueno, cómo se llamó y qué pasó, ¿no? Del Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, que era su nombre original, hasta el que adquirió en los 90, Centro Cultural Recoleta, por el mero uso de la gente, ¿no? Claro. La gente lo rebautizó el espacio. Lo rebautizó hasta el punto de que en realidad es el Recoleta. El Recoleta. Ni siquiera es el Centro Cultural Recoleta. Voy al Recoleta y ya quedó. Sí, y la página de Instagram es @elrecoleta. Claro, exactamente. Y tiene también una cosa que es muy importante y que creo que favorece enormemente todo el desarrollo y la pregnancia que ha tenido en el público, que es la ubicación. Sí. O sea, la verdad que hay que decir que tiene la mejor ubicación para un lugar de la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos una ubicación distinguida, una ubicación central. Es una ubicación donde la gente va, ¿entendés? Uh-huh. La gente el domingo va a Plaza Francia, sí, como le llamamos pero antes. Créeme que si no le pones nada adentro, la gente entra y sale o termina por no entrar. Una de las... No sé si a vos te habrá pasado, pero uno de los comentarios que más recibí desde que nosotros le dimos un rumbo fijo a los destinos del Centro Cultural, otro distinto al que habían decidido antes, no digo ni mejor ni peor, digo distinto, uno de los comentarios que más recibí fue: había dejado de venir. Claro. Hacía tantos años que no venía, o vine 2 o 3 veces, no me gustó y no volví, y recién ahora vuelvo, después de 5, 6, 7, 8 años. Entonces, yo creo que si a un espacio privilegiado no le pones contenido sí, la gente deja de ir. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, porque en realidad he sido una de las tantas personas que desde mi cuenta de Instagram, que es Alice Arte, a todos se los digo, uh-huh, he batallado muchísimo para que el Recoleta volviera a ser lo que era. Bueno.
Porque el Recoleta, además, como vos bien dijiste, construyó la carrera de muchísimos artistas y consolidó la carrera de otros muchísimos artistas, y además pasó una cosa muy interesante en el Recoleta, que fue lo de Ferrari. Sí, claro, año 2004. 2004, sí. Andrea Yunta hace la muestra de Ferrari, que es una retrospectiva, donde están muchas obras que son verdaderamente contestatarias y críticas, más que nada apuntando a la iglesia. Nada menos que al lado de la iglesia del Pilar. Nada menos, y nada menos que Jorge Bergoglio, que en ese momento era obispo de Buenos Aires, decide cerrar la exposición. Totalmente. Y una vez, muchos años después, en un vaporetto por Venecia, con León Ferrari, me dijo, y volvíamos los dos al Lido, porque estábamos parando en un hotel en el Lido. Él iba con su mujer, que se llamaba Alicia, como yo, y me dice, ¿sabe Alicia una cosa? El mayor favor me lo hizo Bergoglio. Porque yo antes era un artista y después pasé a ser famoso. Totalmente. Me dio un lugar en el estatus de artista conocido que no lo tuve nunca. Bueno, no podemos preguntarle, pero ¿se habrá arrepentido Bergoglio de aquella decisión? Porque fue una metida de pata, ¿no? Yo creo que sí, porque ¿sabés por qué? Porque en realidad, y yo me acuerdo haber escrito una columna en el diario sobre eso, el error de Bergoglio fue no darse cuenta de quién era Ferrari. Porque Ferrari no era eso solamente. No, era mucho más. ¿Entendés? No era un artista recién llegado que estaba cuestionando posturas eclesiásticas. No, bueno, ahí está el Cristo crucificado en el avión de Vietnam, que se puede ver hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes. Una obra maestra. Y que es de la década del 60. Y ¿no? Es una obra maestra. Es una obra maestra, o sea. Entonces, en realidad, yo me acuerdo haber escrito sobre eso, porque lo que tomó, la decisión que tomó Bergoglio, mejor dicho, impidió ver la categoría de artista que era León, porque ya antes de eso él había estado en la Bienal del Mercosur en Porto Alegre, que me parece que la curadora había sido Adriana Rosenberg, y yo recuerdo que a la hora del desayuno estábamos en el mismo hotel, en la mesa de León se amontonaban jóvenes para verlo, para tocarlo, para preguntarle cosas, ¿entendés? Fue un artista liminar, marcó una frontera, creó una situación donde el cuadro escrito, la palabra dentro de la obra, las heliografías, todo lo que hizo, incitaron a muchísimos artistas a cambiar su sistema pictórico. O sea, y si uno quisiera buscar ese tipo de popularidad con la que se vio investido involuntariamente Ferrari, no lo logra. No. ¿Cuántos artistas hay que se la pasan haciendo provocaciones y nadie le da bola, ¿no? Sin embargo, sin buscarlo, bueno, ahí lo tenés, ¿no? Bueno, una de las cosas, y que vos lo debes saber como hombre de la literatura perfectamente, que más contribuye a que algo se convierta en popular y que tenga un éxito enorme es la prohibición. Sí, incluso de las malas obras de arte, de los malos libros. Eso le pasó a Dan Brown. Claro. Acordate que Dan Brown le pasó eso. Lo prohibió la iglesia, no me acuerdo con qué edicto o con qué sanción, y de repente la obra de Dan Brown, ¿cómo se llama? El primer libro, el que estaba en el... Ahí me mataste porque no en el me Museo acuerdo. del Louvre. Era una paparruchada, un bestseller absolutamente intrascendente, y sin embargo se la vendió millones de libros solo por bueno, el propio Andajasi no le pasó. Y Andajasi con Mamalita no le pasó. Con el premio que ganó, el premio Fortava, y cuando el anatomista. El anatomista. Era la obra. Exacto. Y cuando se descubrió cuál era el tema, que era el clítoris y toda la historia, lo prohibieron. Y creo que el mismo Andajasi, lo he escuchado y yo lo he entrevistado y lo conozco, lo ha dicho con todas las letras, con todos los volúmenes de voz. Exacto. Que fue un éxito para él. Ahí tenemos 3 casos de obras prohibidas que la prohibición logró absolutamente todo lo contrario a lo que buscaba. Mira, a mí me parece que uno de los casos más recientes es el de Houellebecq. El de Michel Houellebecq. Que sí. es un escritor que con ese libro, que tenía un contenido político cargado y era bastante potente para el momento que vivíamos, pero ya era un tipo que había ganado, yo creo que ganó el Goncourt,
Sí, con ganó el concurso, la carta sí, del territorio. con el mapa del territorio, sí, exacto. Yo le digo la no me carta acuerdo qué porque fue obra, cuál fue la obra su misión era Su misión. la que hablaba sobre el Islam. Exactamente. Que es la que escribió después de los atentados a Charlie Hebdo. Exactamente. Porque él Y era eso muy amigo trajo- de uno de los periodistas de Charlie Hebdo. Claro, y le trajo muchos problemas Sí, políticos. sí, bueno, Porque y la estaba fatwa toda de esa- Salman Rushdie, ¿no? Claro. La fatwa de Salman Rushdie, que bueno, Tenés pobre razón. Salman lo terminan apuñalando hace no tanto, pero yo creo que el libro de Rushdie que el Ayatollah Khomeini lo condenó, digamos, vivió 30 años perseguido, pero creo que se hizo famoso también por la prohibición. O por más que una prohibición, era una amenaza de muerte, ¿no? Sí, claro, pero Era en el un caso poquito ese más. era, claro, porque era Todavía, tenía una potencia política Ujú. que no era el caso de lo de Ferrari, que en Ujú. realidad era un enfrentamiento más bien con la iglesia, Sí. que fíjate vos que, entre otras cosas, no solamente le dio una enorme popularidad, en ese viaje que yo cuento de Venecia, a él le dieron el León de Oro. Sí, claro, exacto. Y- Al león el león. Al León el León. Ujú. Y la obra fue seleccionada por Robert Storr, Ujú. que fue el curador de esa bienal, y que eligió la obra de León para el padiglione del curador, no para el pabellón argentino. Ujú. Bueno, y el Recoleta fue, digamos, el lugar donde todo eso sucedió. Hay un libro, ¿no? Sí, sí, el caso Ferrari, ¿no? El caso que Ferrari. cuenta todo esto, porque sienta jurisprudencia de alguna manera. Claro, claro. Es extraordinario, es uno de los grandes hitos del Recoleta. Che, ¿no? León, Leo, ¿me pasás unas fotitos que quiero mostrar algo? Porque, bueno, esta es la fachada como está ahora. Esa es la fachada con los banderines, debe ser una gestión anterior, pero como volvió a estar Bueno, ahora. están los colores. Con los colores de ahora, con el rojo pompeyano de Clorindo. Exactamente. Y ese gris también napolitano. Que Sí. le da, porque este edificio, pasamos, Leo, Ujú. es de Busquiazo. Así es. Busquiazo lo hace como 300 años, me decís vos, o 200. Y el convento de los Recoletos fue 1700 y después se fue modificando. Creo que Busquiazo entra después, ¿no? A hacer algunas remodelaciones. ¿sí? Ajá, pero es figura central un poco para la fisonomía que conocemos, aun cuando, Ujú. y pasamos la imagen, estos hombres, El trío. el trío Galleta, de- Ahí el lo tenés trío. a Clorindo a la izquierda, a Jacques Bedel en el centro y a Luis Benedict a la derecha. Ahora te voy a decir una cosa, qué pendejo era Jacques Bedel. Estuve en el otro ese día con momento. él, 30 años tenía. Era 30 impresionante, años. impresionante. 30 creo que tenía 40 Benedict y 50 Clorindo, algo así. Ahora, es genial porque no podrían haber elegido una yunta mejor que esta. Sí, sí, este sí. trío. Sí, sí. Fantástico, porque ellos Fantástico. idearon transformarlo. No sé si te contó Bedel un poco cómo, Sí, cómo fue. me contó muy bien, me lo contó un par de veces porque yo se lo fui a preguntar especialmente. Bedel se arroga la autoría original del proyecto, dice que trabajó, pero que él mismo dice, yo era un pibe Claro. que no tenía estudio de arquitectura, son los tres son arquitectos y artistas al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Artistas visuales y arquitectos, pero que no tenía estudio, no tenía ni siquiera una gran trayectoria, pero que había tenido la idea de concebir ese espacio que era el asilo Viamonte, o sea, transformarlo en un asilo primero para mendigos y después para ancianos y ancianas que no tenían dónde estar. Y dice que él fue el que lo fue a buscar a Clorindo, que ya era Clorindo y que tenía su estudio, y lo sumaron a Benedict y trabajaron, me contó que trabajaron 2 años pro bono ad honorem, el Qué anteproyecto, bárbaro, ¿no? después lo presentaron y me contó algo muy divertido. Por la economía de aquellos años que no dista tanto de la actual, con la inflación y etcétera, cuando terminan de hacer la primera parte de la obra, me dijo Jack el otro día, me contó que con el último recibo de honorarios que cobró, fue y pagó la hora de estacionamiento. O sea, Buenísimo. la devaluación Buenísimo. que había sufrido. Es un buen ejemplo de, ¿no? mirá, acá tenemos a Briante con Ahí Ferrari. está, mirá que par también de pájaros los dos. Qué pareja increíble. Briante y Ferrari. tal Porque en realidad Briante, tipo
realmente brillante, terminó de una manera estúpida su vida porque se subió a un techo para arreglar una chapa de zinc y se le cayó la escalera. Sí, aparentemente, fiel a la tradición brillante, se había bebido unos tragos antes. Bueno, ¿no? vos sabés que brillante sin tragos no es brillante. Exacto. O sea, vienen juntos. Acá estás vos con Marta. Y esta foto es muy reciente, Sí. es de esta semana. Sí. Exactamente, yo Sí. soy periodista, me muevo con la Sí, actualidad. exacto. Me encanta porque también pone toda esa cosa que tiene Marta, viste que... Bueno, Marta es Recoleta también. Marta es ¿no? Recoleta y Marta es la mejor obra de ella. Sí, claro. La mejor obra de Marta es Marta. Sí, sí, aparte hablamos esta semana sobre las distintas exhibiciones que hizo a lo largo del tiempo de Recoleta, todas performáticas, todas absolutamente extraordinarias. Ahí estás con Bedel. Y ahí estoy con Bedel hace un par de semanas en su casa, estudio, Que es biblioteca. estupenda. Increíble. Es la mejor casa de Buenos Aires. Y debe ser una de las mejores. Es una Sí. casa museo además. Sí, totalmente. Y ahí están tus curadores jefes. Ahí están Carla Barbero a la izquierda, Javier Villa a la derecha, falta Verónica Otero, que es, te diría, es el músculo de ok. ese equipo, que es la que maneja el equipo de montaje y de exhibición. Pero bueno, la idea rectora, sí, de las artes visuales del Recoleta parte de Javier, que viene del moderno, y Carla, que también viene de un otro paso del moderno. Yo creo que pero trabajaron con Victoria las dos. trabajaron los dos con Victoria Norton en distintas gestiones, pero que bueno, que le volvieron a dar al Recoleta esta impronta de arte muy actual y experimental, y además hicieron algo que para mí es, si no lo más encomiable de las decisiones que tomaron en un año y medio, que fue programar buena parte de las exhibiciones que se muestran en Recoleta, no te diría todas, pero buena parte, el 70-80%, a través de una convocatoria abierta y federal. Eso está buenísimo. Convocatoria abierta y federal que acaba de cerrar, y me dijeron, me traje el número porque no me podía creer, en un mes se presentaron 860 proyectos. Qué bárbaro. Para terminar eligiendo los Qué 10 que bárbaro. quedan, ¿no? Porque Qué son 10 bárbaro. exhibiciones anuales. Pero mirá la absoluta éxito y vigencia que Me tuvo la encanta convocatoria. además la idea de que sea abierta y federal. Y federal. Porque en realidad, lo hemos dicho 1000 veces, se la puede repetir otras 1000 más, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Sí, Aires. exacto. Y últimamente la gente del arte, de la que me siento parte de esa tribu, está mirando mucho más al interior, está trabajando mucho más con artistas, con museos, provocando situaciones de intercambio. Muestro acá y después muestro en el Carafa, muestro acá y después muestro en el MAC de Salta, vamos a Rosario. Solo este año tuvimos artistas mendocinos, salteños, cordobeses, tucumanos, solo este año. Así que es verdaderamente Yo federal. creo que es una cosa Sí. muy buena porque además, que no lo hemos dicho, pero que es importantísimo, es el tamaño del Recoleta. Bueno, son 18.000 metros cuadrados, Eso es único. de los cuales, bueno, cuando yo entré hace un año y medio, sí, había 12 salas de exhibición. Actualmente tenemos 16, porque yo recuperé varios espacios y los convertí en salas de exhibición. Claro, donde por vos ejemplo- viste la WordPress Photo arriba, Sí. la 13 y 14, son 2 salas nuevas. No existían como salas. Mirá. Eran salas de reunión. Yo tiré paredes abajo. Y quedó bárbaro. Y quedaron como salas. Gané 2 espacios expositivos. Además también me gustó, que creo que está en el lugar ese del bar, que está todo lo de Aira. Sí, claro, en la misma sala coworking, de sala de trabajo que mencionamos hace un ratito, era un espacio de trabajo. Que son 2 salas. Sí. Tradicionalmente una de ellas había sido el espacio historieta hace muchos años. Exacto. Bueno, yo dije, ¿cómo puede ser? La gente está acá sentada horas durante el día y no tiene mira y levanta la vista y están las paredes en blanco. No, transformémosla a priori en una sala de exhibición de proyectos literarios. Entonces ahí también tenía como mi lugarcito para jugar con la literatura. Me encantó ver todos los libros de Aira, Exacto. que además sonaba como para el Nobel. En la ¿viste? semana que viene, el jueves que viene, se entrega el Nobel. Pero viste que era como, no sé si sigue siendo. Y yo pero creo que es uno de los favoritos. estaba Sí. mencionado como un candidato. Yo creo que de la Argentina, sí. Y bueno, y tengo amigos que aman a Aira, así que Ujú. yo pensé que bueno esto porque le da un lugar en un espacio de tránsito, porque es un espacio de circulación. tránsito y de circulación y de permanencia, como decís, de la gente que se queda trabajando o almorzando, comiendo, teniendo Es conexiones. interesantísimo, Maxi, y estamos hablando con Maximiliano Tomás, que es el director del Centro Cultural Recoleta.
a mí me encanta y lo observé mucho el domingo y creo que es como para un análisis de tipo más sociológico, si querés, la actitud de la gente que está en el Recoleta. Cuando yo te decía, es un lugar al que la gente va a pasar el día, se va a quedar, es exactamente eso. O sea, vi mujeres grandes, muy grandes, hablando. En la muestra de fotos, por ejemplo, había muchísimas, y comentaban, porque viste que ahora, no sé si hay otra imagen que me parece que podríamos pasar, porque creo que una es de la de fotos. Bueno, esto no. Eso fue Rayolarte, la muestra de Cortázar del año pasado. Exactamente, que es una rayuela con obras de arte, de ¿no? Marta Minujín, exacto. Y pasa la última, porque esa sí es de WordPress. Esa es una de las 3 fotos ganadoras de WordPress Photo, o sea, será el tercer premio de la terna de ganadoras del WordPress Photo. Es un migrante, creo que eso es la Amazonia, si no me equivoco, completamente devastada y seca. Ahí había agua y había árboles, forestación. Sí. Claro, porque vos sabés que como vos bien dijiste, con toda razón, yo hablé de las guerras, vos hablaste del cambio climático y de toda la temática. Crisis humanitarias y cambio climático y guerras. Son los 3 grandes temas del WordPress Photo. En realidad, lo que hicieron los brasileros, con eso que vemos desértico, es que ellos tiraron abajo lo que se llamaba la mata atlántica. La mata atlántica era una lonja de tierra que estaba entre el mar y unos kilómetros para adentro de la tierra, que estaba toda cubierta de la vegetación más impresionante que se te ocurra. Exacto. Se sacó eso para plantar soja. Ahí va, la desertificación. Y quedó una cosa espantosa. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya viene el reloj ya se nos pasó el tiempo, pidiendo pista, qué rápido. Te quería preguntar qué viene en el Recoleta. Me traje ayuda de memoria, porque tenemos 3 instancias más de inauguraciones. El 30 de octubre, el 13 de noviembre y el 5 de diciembre. No, y el 5 y el 17 de diciembre. Tenemos 4 etapas de inauguraciones más. Pero ¿y qué vamos a ver? Como dentro de los festejos de los 45 años que mencionamos, tenemos el 30 de octubre una exposición sobre Jacques Bedel, Luis Benedetti y Clorindo Testa, curada por Cecilia Rabosi, en la sala que tiene forma de herradura, que son 3 salas unidas, ¿no? Las 7, 8, 9. Muy buen lugar ese. Es un gran lugar, es la segunda sala en metros cuadrados que tenemos después de Cronopios, la más grande. Además también te permite por ese formato dedicarle a cada artista o exacto, un espacio. Un sector, un espacio propio. Después tenemos la próxima Cronopios que inaugura el 13 de noviembre, en este caso curada por Larisa Smoot. Muy bien, Larisa. Se llama Políticas del Sabor. Tiene que ver precisamente con las políticas de la alimentación, con obras de Chaile, Gripo, Minujín, La Chola Poblete, o sea, todo muy contemporáneo también, todo muy contemporáneo. Ese es 13 de noviembre en Cronopios. Y después, bueno, muchas de las exposiciones que son resultados de la convocatoria, ¿no? Juan José Souto, Valentina Asprela. Tenemos la sala histórica, la última renovación del año, esa sala de la que hablamos que ahora está en Narcilla Hirsch. Sí, la que contás un poco el relato de los 45. Bueno, y reservamos siempre la tercera parte de la sala, como un espacio al final. Ahora está en Narcilla Hirsch. Antes estuvo León Ferrari y también estuvo Liliana Porter. Vamos homenajeando dentro de la sala histórica a estos artistas que hicieron grande la historia del Recoleta, y el 17 de diciembre vamos a estar inaugurando ese sector con Renata Yuyen. Bárbaro, fantástico. Así que tenemos Renata ha tenido mucho protagonismo en el Recoleta. Sí. Ella dice, me lo ha dicho a mí, que es la artista que más expuso en el Recoleta. Yo no tengo, ¿Vos sabés que yo no creo tengo que la sí? cuenta, pero puede vos sabés ser. que yo creo que sí, porque el otro día, cuando te llamé para invitarte, después busqué imágenes y encontré montones de imágenes de obra de Renata en el Recoleta. Puede ser, sí. Lo que tuvo el Recoleta, que no sé si lo podrá volver a recuperar, dada nuestra situación económica, sí. y el famoso dicho del presidente, no hay plata. Sí. Tenía el Recoleta una tradición importante de muestras internacionales. No sé si eso se volverá a repetir. Bueno, el año que... Bueno, ahora tenemos la WordPress Photo, que es una muestra es holandesa, ¿no? En realidad. Sí. Pero el año que viene tenemos algunas novedades en ese sentido. Estamos trabajando mucho con embajadas y con institutos culturales extranjeros, pero además
a través del equipo curatorial nos presentamos algunas becas internacionales y vamos a tener una muestra de un artista italiano. No quiero adelantar demasiado, pero vienen por lo menos 2 o 3 muestras de carácter internacional. Te digo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que, visto desde afuera, el Recoleta es un lugar de muchísimo prestigio, sí, donde han expuesto Tunga, los íconos rusos, sí, Miquel Barceló, montones de cosas importantísimas que hemos visto. Y si vos decís, bueno, vamos a hacer algo con el Reina Sofía, el Reina Sofía dice sí. Bueno, sí. ¿Por qué no? Manuel Segade, que es un amor, es un amigo, ¿por qué no? y que se pueden hacer cosas muy buenas. Totalmente de acuerdo. Aunque el año que viene, te adelanto, esto te va a interesar especialmente, vamos a hacer algo importante con Borges. Me parece fantástico. Que se cumplen los 40 años del fallecimiento de el gran escritor argentino. Y además, ¿sabes qué? Es una muestra que va a tener un éxito popular enorme. Ojalá. Se nos acabó el tiempo, saluda a la gente porque se fue. Hasta luego. Al público, gracias por la invitación, Alicia. Bueno, muchísimas gracias a Maximiliano Tomás, Maxi, que estuvo acá con nosotros en Mejor Te Cuento. A ustedes, oyentes queridos, los espero el próximo jueves a las 14 horas acá en Radio Cultura para hacer Mejor Te Cuento. Y como siempre les digo, sean felices, o por lo menos traten. Y a vos, Leo, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day